y los ponen a funcionar, ¿sí? Hacen que funcionen. El departamento de tecnología es uno de los departamentos más oscuros en la industria de los videojuegos. Muy pocas personas en el mundo realmente trabajan en estos departamentos y estas personas se encargan de crear la tecnología en la cual corren los demás departamentos, ¿sí? El render engine, se encargan de crear incluso el hardware en el cual probablemente corre el videojuego. Por ejemplo, el Wii, el PlayStation 3, el Xbox 360. Todos estos hardwares salen de este departamento de tecnologías. Y obviamente las herramientas. Este departamento no solamente va a crear la tecnología gráfica que gestiona el despliegue de gráficos, sonidos, etcétera, etcétera, sino también va a crear muchas herramientas con las cuales nosotros como artistas o como programadores de videojuegos vamos a trabajar. Van a crear los level editors, pueden crear una herramienta para la organización de animaciones, etcétera, etcétera, por poner algunos ejemplos. Muy bien. Habiendo acabado con esta pequeña introducción de cómo está conformada una empresa en el área de los videojuegos, vamos ya a platicar un poquito de lo que son los diseños, el diseño de niveles. Primero, arquitectura en el diseño de niveles. Aunque ustedes no lo crean, la arquitectura juega un papel primordial en el diseño de un nivel, porque de hecho el diseño de un nivel es crear el mundo, el área, sea exterior o interior, donde el jugador va a tener una experiencia. Y si hablamos de la arquitectura como un arte, la arquitectura es el arte de expresar un sentimiento o crear una sensación por medio de espacios y de estructuras. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la abstracción más artística de la arquitectura como un arte. Por lo tanto, nosotros como diseñadores de niveles vamos a poder echar mano de muchísimas de las teorías arquitectónicas que existen actualmente, tendencias y reglamentos, para crear nuestros niveles. Y para ello tenemos que analizar los tipos de arquitectura primordiales que vamos a encontrar en un videojuego. Obviamente dejando a un lado que si estamos hablando de arquitectura churrigueresca o Barragán, etcétera, etcétera, hay tres tipos principales o primordiales de arquitectura en un videojuego. Para comenzar, fantasía. El tipo de arquitectura fantástica en un videojuego nos sirve para crear ambientes primordialmente medievales, ¿verdad? ¿Por qué medievales? Porque ya de hecho nuestra cultura en años pasados tomaron las pasadas historias medievales como historias de fantasía, hadas, dragones, caballeros, y eso después la industria del cine lo comenzó a transportar a otros planetas, a otras historias fantásticas, a otras dimensiones. Siempre que hablamos de alguna nueva, cultura en otra dimensión con una tendencia fantástica, vamos a encontrar ciertas tendencias medievales. Por ejemplo, como pueden observar en la imagen más colorida, esta es una imagen del juego World of Warcraft. En este juego tenemos muchas tendencias medievales, pero es un videojuego que no se realiza aquí en la Tierra. Es un videojuego en un mundo fantástico, ¿verdad? En el continente de Azeroth, en el Eastern Kingdom, etcétera, etcétera, pero no es aquí en la Tierra. Sin embargo, a pesar de que no está situado en un tiempo o en un lugar en la Tierra, tiene tendencias medievales. Un elemento importante en este tipo de desarrollos arquitectónicos para videojuegos fantásticos es que indudablemente la parte del bien y la parte del mal están extremadamente definidas. La parte de los buenos, de los chicos buenos, son áreas arquitectónicas o áreas abiertas que tienen mucha luz, mucho color y superficies extremadamente limpias. Por el contrario, las partes de las áreas arquitectónicas de los malos van a ser siempre oscuras, apagadas, sucias y con superficies muy pero muy duras o agresivas. Ciencia ficción, una de mis favoritas. La arquitectura de ciencia ficción es una de las arquitecturas más libres que podemos tener en los videojuegos, e incluso también en el área del cine, en la industria del cine. ¿Por qué? Porque nadie va a poder venir a decirnos a nosotros cómo es que una nave alienígena luce por dentro, ¿estamos de acuerdo? La nave alienígena va a lucir como los artistas quieran que luzca, y punto. No hay una forma de compararlo, de criticarlo o lo que sea, ¿verdad? Es por eso que es muy divertido crear arquitecturas, ya sea interiores o exteriores, para ciencia ficción. Tenemos nosotros, nuestro límite
es, nuestra imaginación y punto. Por otro lado, si hablamos de arquitectura de periodo o modernas, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos un ejemplo de arquitectura de la Segunda Guerra Mundial, y a la derecha, arquitectura del juego de Grand Theft Auto, que es de los tiempos modernos. En este tipo de arquitectura para videojuegos, en este mundo de arquitectura para videojuegos, tenemos muchos problemas, porque indiscutiblemente habrá muchas personas que nos puedan discutir y nos puedan debatir cómo es que se veía una locación alemana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la historia nos documenta perfectamente al respecto, ¿sí? De igual manera, si estamos recreando alguna ciudad norteamericana, como por ejemplo San Francisco, por decir alguna, hay muchas referencias que nos pueden llegar y decir, ¿sabes qué? No es cierto, lo que estás colocando aquí es irreal, esto no existe, esto no tiene sentido. Por lo tanto, si ustedes van a crear un videojuego que vaya a dirigirse hacia este tipo de arquitecturas, deben de hacer muchísimo research, ¿sí? Deben de hacer mucha investigación anterior, deben de hacer muchísima documentación para poder crear la arquitectura lo más real posible. Es también muy divertido crear ese tipo de arquitectura en los videojuegos, pero evidentemente es la más exigente. Algo que también debemos de tomar en cuenta es que existen dos principales tipos de niveles en un videojuego. Un nivel lineal es aquel nivel en el cual vamos pasando de un área a otra o de un nivel a otro, si así lo podemos también nombrar, y no hay ningún tipo de bifurcación. Hay muchos juegos que utilizan este tipo de diseño de niveles y evidentemente también son muy divertidos. Los juegos, por ejemplo, side by side, se complementan o utilizan a un 95% o 99% de este tipo de diseño de niveles. Es muy sencillo, no se ocupa mucha investigación para diseñarlos. Más bien lo que importa en ese tipo de diseño de niveles es la mecánica del juego, ya que el jugador no se va a divertir en exploración, ¿sí? En ese tipo de niveles nosotros tenemos que divertir al jugador por las mecánicas propias del juego más que por la exploración, a diferencia de los niveles que no son lineales. Los niveles que no son lineales le permiten al jugador explorar diferentes áreas de un videojuego y la exploración es de hecho un área de la diversión, ¿sí? Hacen que el jugador se divierta. Pero cuando nosotros creamos niveles que no sean lineales, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que el jugador va a fluir a lo largo del nivel y cómo el jugador no se va a perder en ese nivel. Más adelante voy a platicar de estos pequeños errores. Uno de los mayores consejos que yo les podría dar cuando ustedes hagan un videojuego que tenga niveles no lineales es que piensen que el jugador debe de ser limitado en el espacio, porque ustedes van a tener espacios limitados, no pueden crear todo el mundo en un nivel, pero también deben de saber darle al jugador la sensación o la falsa sensación de que es libre, de que él se puede mover a donde él quiera, ¿sí? Esa es una de las principales habilidades que un diseñador de niveles debe de lograr. Debe de engañar al jugador en ese aspecto y hacerlo sentir libre cuando al mismo tiempo está guiándolo de la mano para seguir una historia hasta un desemboque, porque si no, causamos frustración. Muy bien. La arquitectura, como cualquier otro arte, tiene un lenguaje. Hay gente de diseño aquí, carrera de diseño, ¿nadie vino? Oh. Anyways, como esas personas deberían de saber, evidentemente en cualquier arte tenemos un lenguaje, porque queremos con cualquier arte expresar, ¿verdad? Y muchas veces no es por medio de las palabras. Y la arquitectura no se queda atrás. Por ejemplo, hablando de paredes, y no precisamente las de Pink Floyd, las paredes nos van a dar mucho, nos van a expresar muchos sentimientos dependiendo de cómo las hagamos. Por ejemplo, si observan ustedes a su lado derecho la primera pared o el ejemplo A, cuando una persona se encuentra con una pared tan larga a los lados, lo primero que tendemos como humanos a hacer es a tratar de ver lo que hay a un lado o al otro. Por lo tanto, cuando estemos diseñando un nivel y querramos dirigir al jugador hacia un lado o a otro de nuestro nivel, en vez de recurrir a una pared muy alta, vamos a recurrir a una pared muy larga, ¿sí? Porque la tendencia de nosotros como humanos al llegar a una estructura tan larga es voltear hacia un lado o hacia el otro. Entonces, de esta manera, con arquitectura, sin utilizar signos, estamos creando una respuesta, ¿sí?
¿sí? Estamos guiando al jugador. A diferencia de la pared B, que es la siguiente, es una pared alta. ¿Qué pasa cuando vamos caminando en la calle y de repente nos topamos con algo muy alto? Todos volteamos, ¿verdad? Queremos ver hasta dónde llega ese lugar. Pues es una manera de dirigir la vista también para un diseñador de niveles de un jugador, perdón, hacia un lugar en específico. Hay paredes que nos rechazan, como el ejemplo D, ¿sí? Que son paredes convexas. Las paredes convexas nos rechazan y las paredes cóncavas nos atraen, nos invitan a entrar, ¿sí? Muy bien. Y al igual las ventanas. En el lado izquierdo pueden ver algunas ventanas que nos transmiten un sentimiento. Nos transmiten el sentimiento de brincar, de traspasarlas, o en el caso de la última ventana que tiene unas pequeñas edges o líneas muy duras, nos rechazan. Ese tipo de formas nos rechazan a nosotros los humanos, porque son figuras que nos pueden causar daño, ¿verdad? Muy bien. Cuando diseñamos niveles, también tenemos que tomar en cuenta la naturaleza del poder, porque créanlo o no, tener poder es divertido, ¿verdad? Poder, ¿qué es poder? Poder es la habilidad o capacidad oficial de ejercer control. Y como tener poder es divertido, es una de las herramientas que debemos de tener en cuenta más en los videojuegos. De hecho, si ustedes toman un videojuego y lo comienzan a analizar, van a encontrar en él uno, dos o más de los poderes principales que existen. Y existen tres. El poder creativo es el poder de crear. El poder destructivo, obviamente, el poder de destruir, es todo lo contrario. Y el poder manipulativo. Por ejemplo, un juego que tenga poderes creativos. Una vez más voy a mencionar World of Warcraft. World of Warcraft tiene un poder creativo que nos divierte. ¿Alguien ha jugado World of Warcraft alguna vez en su vida? Varios, genial. ¿A poco no nos pasamos mucho tiempo creando armaduras, creando joyas, creando armas que después vendemos a otros jugadores, creando guilds o grupos de pelea para ir a atacar dungeons, etcétera, etcétera? Entonces, ese es un poder creativo. El poder creativo de crear cosas o crear relaciones, porque incluso también en la vida real crear relaciones es un poder muy importante. Poder destructivo. No conozco casi ningún juego que no se base o no tenga un poquito de poder destructivo. Juegos que tengan poder destructivo por completo, Quake, Doom, si disparan y explota algo es un poder destructivo, si matan a alguien es un poder destructivo. Entonces destruir realmente divierte. Les aseguro que si nos dejaran aquí una vajilla y nos dieran un bat de béisbol y pilas de vajillas nos dijeran, ¿saben qué? Agarren ese bat y destruyan toda esta vajilla, nos divertiríamos como locos, ¿sí? Destruir es divertido, lo tenemos que aceptar, es parte de la naturaleza humana. El punto es utilizar esa diversión o ese poder en algo constructivo al final de cuentas, porque muchas veces lo destructivo puede llegar a construir. Manipulativo. Manipular situaciones, manipular objetos, manipular otros personajes es también un poder y es muy divertido. Y muchos videojuegos utilizan ese poder para crear este tipo de diversión. Los Sims, por ejemplo, es un juego que utiliza mucho este poder. Otro juego son cualquier juego que digamos de estrategia, donde nosotros colocamos recursos o unidades de batalla y las manipulamos para alcanzar un objetivo. Entonces, indiscutiblemente, tenemos que conocer estos poderes para poder más adelante hablar de los retos, ¿sí? Una vez que conocemos los diferentes poderes que existen o que están a nuestra disposición para crear un videojuego,